Lectura de la profecía de Ezequiel. El 5 de mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. Vino la palabra del Señor sobre Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí se posó sobre él la mano del Señor. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego zigzagueante con un resplandor en torno, y desde el centro del fuego, como un resplandor de ámbar, y en el centro de todo la figura de 4 seres vivientes. Este era su aspecto, tenían forma humana. Y oí el rumor de sus alas cuando me movía, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, como griterío de multitudes, como estruendo de tropas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. También se oyó un estruendo sobre la bóveda que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Y por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Y vi un brillo como de ámbar, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecían sus caderas para arriba, y de lo que parecían sus caderas para abajo, vi algo así como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia del resplandor en el trono. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó:
a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Queridos hermanos que seguís esta Eucaristía desde vuestros hogares, desde el hospital, desde las residencias, queridos hermanos ancianos, enfermos, queridos cuidadores, decimos los salesianos, ya desde Don Bosco, pues que la vida consiste precisamente, y la educación y la evangelización que nosotros llevamos a cabo en este axioma o esta frase: formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que el Evangelio lo dice también de una u otra manera en una expresión que conoceréis también, que es: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y de eso precisamente nos habla hoy este Evangelio que acabamos de escuchar. Este Evangelio no podía ser de mayor actualidad de lo que es. Aparece aquí el tema de los impuestos y ya estamos muy cansados siempre de escuchar que si suben los impuestos, que si van a subir. Pues en la época de Jesús también esto era así. No es esto una novedad que estemos nosotros viviendo, aunque nos parezca que esto es algo reciente. En la época de Jesús, y es el momento que se recoge en este Evangelio, pues se recogía ese impuesto para el templo, pero también se recogía el impuesto para los romanos. Herodes también se llevaba su impuesto, es decir, que esta es una costumbre, ya vemos, muy antigua. Este Evangelio que acabamos de escuchar tiene dos ideas así fundamentales. La primera es el anuncio que hace Jesús de su muerte y de su resurrección. Jesús sabe precisamente cuál es su destino, sabe cuál es el camino al que Él se dirige y se lo va diciendo de vez en cuando a sus discípulos. Y por eso, en más de un pasaje del Evangelio, escuchamos precisamente este anuncio. Sin embargo, esta segunda parte de este Evangelio es cuando se habla de los impuestos. Pagar el impuesto al templo. Se habla también en algún otro pasaje de la Escritura si es lícito, no es lícito pagar impuestos al César. Ahora toca este impuesto al templo de Jerusalén. Y dice aquí precisamente que esa era la costumbre de los judíos. Es un signo también de fidelidad, es un signo de pertenencia, pues el que uno colabore con lo que son 2 dracmas, si no estoy mal informado, algo parecido como a 2 jornales. 2 jornadas de trabajo era lo que se dedicaba al templo, me parece una vez al año. También podemos decir que no es mucho. Ese era el impuesto. Los hijos, dice aquí Jesús, sabiéndose hijo de Dios, si el impuesto es para el templo, para las cosas de Dios, dice Jesús, y como creo que todos podemos saber que es lógico, que los hijos están exentos. Sin embargo, dice después, para no dar mal ejemplo, Él aportará su parte. Y ahí es donde aparece ese milagro que vemos un poco peculiar. Parece más un poco mágico, pero bueno, pues es el milagro que se nos presenta, ¿no? Aquel que tiene que ir, Pedro, que tiene que ir al mar, pescar un pez, y de ese primer pez que pesque, le saque una moneda que tendrá en la boca, y con eso tendrá que pagar su impuesto. Pues eso es lo que nos dice esta primera parte de lo que decía honrados ciudadanos. Yo creo que como ciudadanos, pues todos vivimos así en sociedad y todos sabemos que hemos de colaborar y que hemos de cumplir con nuestros deberes cívicos, nuestros deberes sociales. Por eso no seré yo quien diga que no hay que hacer estas cosas cuando sabemos que la vida funciona así, ¿no? Y en segundo lugar, buenos cristianos, no podemos dejar de mirar hoy
la figura que se nos presenta, una figura para nosotros tan querido porque era español, porque es un santo muy cercano, Santo Domingo de Guzmán. Y en Santo Domingo de Guzmán vemos también perfectamente ese hacerse buen cristiano, ese seguir a Cristo y anunciar a Cristo. Aunque muchas cosas se puedan decir de este santo burgalés, nacido en Caleruega. Yo tuve la suerte de participar en unos ejercicios espirituales allí, en la casa de los dominicos de Caleruega. Seguramente sea la casa madre, una de las primeras casas o fundaciones que ellos tienen. Y fue una experiencia preciosa en torno también a la figura de Santo Domingo de Guzmán, un santo que hace ya 8 siglos que falleció. Acabamos de celebrar el 8º centenario. Me gustaría destacar de las muchas cosas que se puede decir de él 3 ideas que nos pueden servir para nuestra propia vida. La primera es la defensa de la fe. Una defensa de la fe que él tuvo que hacer luchando y predicando y enfrentándose en la Francia de su época, pues a los cátaros y a los albigenses, que eran aquellos que mantenían que Dios, o sea que Jesús era únicamente hombre, que no era Dios. Negaban precisamente esa divinidad de Cristo. Y ahí nos dice también el santo algo que nosotros nos hemos de aplicar, y es decir, defender aquello en lo que creemos, defender nuestra propia fe. Y tantas veces vemos en nuestra sociedad que se nos dan tantos palos a los cristianos, que también nosotros hemos de ser valientes y hemos de apostar precisamente pues por el que dio la vida por nosotros, que es Cristo. Y también nosotros hemos de dar la cara. Ahí, Domingo nos da un gran ejemplo. La segunda idea, la centralidad del Evangelio en su propia vida. La centralidad también, tanto es así, que cuando uno está lleno, no puede callar. Y de ahí su predicación, y de ahí el anuncio de la buena noticia, y de ahí la evangelización a unos y a otros. Fundó la orden de predicadores, así quiso que se llamaran, porque sus frailes eran los que iban a predicar precisamente la palabra de Dios al pueblo tan necesitado en aquella época de formación, de catequesis, de evangelización. Y así lo siguen haciendo la gran familia dominica o dominicana. Acabamos de celebrar, hace unos añitos nada más, los 800 años de su fundación, lo mismo que también hemos celebrado por los 800 años de la muerte del santo. Esto nos invita precisamente también a que seamos capaces de empaparnos de la palabra de Dios para poder vivirla y poder evangelizar a los que tenemos cerca. Y la tercera y última idea que me gustaría destacar de él es, y aquí tenemos que poner también el ejemplo de otro gran santo de su misma época, San Francisco de Asís, la fraternidad y la pobreza. Él se dio cuenta enseguida que uno no puede predicar el Evangelio precisamente desde la ostentación, sino todo lo contrario, viviendo radicalmente la pobreza y expresándolo así, precisamente a todos los que lo oían. Fraternidad, por un lado, y pobreza. Ellos se llaman frailes, son una orden mendicante, y por eso pues ellos se dedicaban única y exclusivamente a predicar y vivían de lo que la gente buenamente les iba dando. Este santo tuvo una fuerte unión con otro pues tan universal como San Francisco de Asís. Francisco y Domingo creo que fueron 2 grandes referentes en la Iglesia de aquella época de los siglos XII, XIII, 2 grandes santos que nos dejan a cada uno de nosotros también pues esta idea de luchar por la fraternidad, luchar desde la humildad, la austeridad de vida, incluso la pobreza, pues por dar a cada uno lo que en justicia le corresponde. Tantas veces nos lo recuerda el Papa Francisco, que recordáis también que se quiso poner este nombre para no olvidarse de los pobres, que hemos también nosotros no solo predicar, sino también ayudar con nuestros propios bienes a aquellos hermanos nuestros que más nos necesitan. Domingo y Francisco, 2 grandes ejemplos de pobreza y de entrega a Cristo y de entrega a los demás desde el Evangelio. Que así sea.